Jaime, en otro tema que tiene impacto binacional, bueno, no sé qué tan grande el impacto, pero de acuerdo a grandes académicos, a grandes pensadores como el horroroso de El Güero Castañeda, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador será el punto de quiebre en la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Dice que se acaba la luna de miel, el fin de la luna de miel. Lo escribió en el blog de Nexos de Héctor Aguilar Camín. Dice que hasta aquí llegó precisamente el pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Biden de no agresión. Y la señal fue la declaración de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, durante su visita a México, informando del contenido de sus pláticas con el presidente y otros altos funcionarios mexicanos. Dice que en realidad esta visita y esa declaración coinciden también con la publicación aún no oficial de las cifras de detenciones de migrantes en la frontera de México con Estados Unidos por autoridades norteamericanas en el mes de diciembre. En lo tocante a lo primero, a diferencia de otras visitas de funcionarios del gobierno de Trump o de Biden a México o de encuentros de los mexicanos con ellos en Estados Unidos, esta vez Washington no permitió que López Obrador diera la única versión sobre las pláticas. Cuando el mexicano trató de decir que habían sido cordiales y con respeto y con amabilidad, la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Energía inmediatamente divulgaron un comunicado de prensa diciendo que sí, en efecto, las pláticas fueron cordiales y que se quieren mucho y se adoran y se dan besitos y todo lo que se quiera, pero que Estados Unidos le había compartido a todos los funcionarios mexicanos sus preocupaciones reales sobre la reforma energética y sobre las políticas en general del gobierno de la 4T. Dice el Güero Castañeda que hasta ahora ese tipo de aclaración no había sucedido y la razón era muy sencilla, que Biden y su equipo no querían irritar o molestar a López Obrador, llevándolo a desistir de su despliegue de casi 30,000 efectivos en todo el territorio nacional. Escucha bien lo que escribe el ex canciller Jorge Castañeda: 30,000 efectivos para golpear, torturar, deportar y maltratar en general a los migrantes centroamericanos, venezolanos, brasileños, cubanos, ecuatorianos y haitianos. De ese nivel, lo que escriben estos grandes personajes académicos e intelectuales, Jaime. Híjole, ¿sabes qué? Esto me da tiempo como para dictar una cátedra sobre lo que acabas de leer, pero mira, voy a tratar de ser breve y directo. Mira, yo creo que el texto escrito por Jorge Castañeda es una muestra de papanatismo y de desinformación y de ganas de confundir sus deseos con la realidad. Jorge Castañeda es ese tipo de analistas que se la pasan en su cubículo y escriben sobre el tema en el sentido que les conviene frente a un vaso de whisky, ¿no? Ay, ¿qué más digo? ¿Y qué más digo? El mensaje de la secretaria de Energía fue un contundente negativa. El gobierno de Biden está a punto de partir en su mandarín en gajos al presidente de México. Te lo voy a desmontar esto rápidamente. Primero, ¿te acuerdas cuando tú y yo hablamos de la reacción de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que dijo que ellos habían sostenido que era importante la defensa de las energías limpias y que se lo habían expuesto hacia el presidente? Déjame que te diga una cosa, Vicente. ¿Con quién tienen que estar bien los demócratas? ¿Con quién tienen que quedar bien personajes como Jennifer Granholm o el presidente Biden a la hora de enfrentarse a México en temas que tienen que ver con energías limpias, con temas laborales? Con los sindicatos de Estados Unidos, que tienen un enorme poder. El discurso, el mensaje de Jennifer Granholm tuvo esa intención: calmar las iras de las centrales sindicales, y es un mensaje, incluso son de esos mensajes que se pactan, Vicente, que se pactan y te dicen: oye, no te me vayas a esponjar, yo voy a decir esto, pero entiéndeme que yo tengo mi propio auditorio. Y así se hizo también con Trump. Cuando Trump, ¿se acuerdas cuando vino a México? Lo recibió Peña Nieto y ese mismo día en la noche le mentó a la madre a México desde la frontera. ¿Tú crees que Trump no le dijo? Yo estaba ahí. Exacto. ¿Te acuerdas el tono que yo estaba Trump? en Phoenix
Yo estaba en Phoenix para ese discurso, burlándose de la miada que le había metido en los pinos a Peña Nieto. Perdón por la expresión. No, exactamente. Entonces, todos esos son discursos que están pactados. Así, yo cuando escuché el mensaje de Jenny, lo leí, dije, no, este mensaje no es para los pinos, este mensaje no es para Cancillería, este mensaje es para consumo doméstico, ¿no? Entonces, yo francamente creo que el Güero Castañeda, una de dos, o está mintiendo a sabiendas, o francamente no sé qué ha pasado. Fue canciller, ¿cómo es posible que no esté al tanto de esta información? Y luego, mira que decir que se despliegan 30,000 efectivos de la patrulla fronteriza para madrear todo este rollo. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de cómo se gestiona la frontera y qué es la patrulla fronteriza, te va a saber explicar. Número uno, la patrulla fronteriza es uno de los cuerpos policiales que están penetrados por la extrema derecha. Se le consideraba la guardia pretoriana de Donald Trump. Son gente que son racistas, vínculos a la extrema derecha, al Ku Klux Klan. Y si eso no lo menciona Jorge Castañeda, no podríamos nosotros entender la hazaña, a veces la violencia que emplean estos guardias de la patrulla fronteriza, ciertamente, con inmigrantes centroamericanos. Pero no le conviene mencionar eso al Güero Castañeda, estos temas. A mí realmente, insisto, son esta gente, los famosos analistas que han cobrado renombre y que incluso han tenido cargos de alto nivel, escriben sus jaladas frente a una voz. Mira, a mí cuando era yo corresponsal y estaba como enviado especial en zonas de conflicto, yo a veces estaba cubriendo ahí la información, Vicente, y de repente me encontraba un artículo sesudo escrito por un académico a quienes les encantan usar palabras gordas y complicadas, ¿no? Escribiendo mamadas de lo que yo estaba haciendo testigo. Digo, esta gente, Dios mío, no tiene perdón de Dios. Pues esta misma sensación tengo con el Güero Castañeda, que no, te puede escribir todo un tratado, ¿no? De cómo el gobierno de Biden odia, no acepta, no tolera al presidente de México. Y de verdad, insisto, esta gente, lo mismo que la gente del PAN, la gente como Claudio X González, son especialistas en crear sus realidades alternas y creen que toda la gente se va a tragar su cuento, ¿no? Pero basta con que tengas gente que conoce bien los entreveros de la política estadounidense, el tema de la relación bilateral, y te lo desmontan en un pispás, como lo estoy tratando de hacer yo. Así es que no se vayan con la finta, no le crean mucho al Güero Castañeda, y que ella no tome tanto whisky frente a escribe sus análisis panfletarios. ¿Qué tienes con lo que tomamos whisky, Jaime? No, yo también tomo whisky, pero a la hora de tomar whisky no estoy tecleando al mismo tiempo como seguramente hace el Güero Castañeda. Oye, Jaime,